lo que se conoció de los casos del caso Epstein, las últimas semanas, a partir de la publicación de esos 3.000 y pico de archivos, es desolador. Donald Trump está hasta acá metido, como al igual que un montón de gente poderosísima, en lo que era una red de pedofilia, básicamente de abuso de menores mujeres. Pero tiene otras derivas muy complejas que cruzan con conspiraciones de todo orden y con cuestiones del tipo real, que le pedí a Santi que armemos, que preparemos para hoy, porque es apasionante y aterrador todo a la vez. Así que no sé por dónde querés empezar, Santi. Sí, primero porque son un poquito más de archivos, son 3,5 millones de archivos, son unos, que eso incluye unos 200.000 videos y unas, no me acuerdo cuántos, 200, sí, también ciento y pico miles de imágenes. Sí, tres mil Es doscientas eran las grueso, apariciones grueso. de Trump, perdón. Sí, Ah, bueno, sí, sí, tiene un par de miles de por eso apariciones. dije el El tema número. es, ahí va. Viste que hay una cosa medio confusa. Yo siento que lo más confuso del caso es que cuando te pones a buscar, está muy mezclado lo que es ficción con lo que no, está muy mezclado los fakes, está muy mezclado que dentro de los propios archivos desclasificados, dentro de los que están subidos en la página del DOJ, del Departamento de Justicia, hay cosas que son mails verdaderos, fotos, videos verdaderos, y después está mezclado con un montón de lo que le dicen tips anónimos, que son pistas anónimas del FBI, que básicamente vale cualquiera que llamaba y decía yo estuve, que es lo que dicen muchas, bueno, lo que dicen algunas aisladas, que son las que la gente toma, como estuve en un ritual satánico con Elon Musk y Donald Trump comiendo bebés. Por ahora todo lo que es canibalismo y ritual satánico es definitivamente falopa, no hay nada de eso que sea cierto, pero mezclado No, con es todo un poco eso el hay... signo. Es el signo de la época, ¿no? De agarrar lo que te sirva para confirmar lo que ya creías, el prejuicio que tuvieras Por eso. o lo que fuera, lo agarran. Y también es un caso tan gigante y toda esa publicación se hizo de forma tan caótica que también es muy difícil de abarcar y de entender qué es lo que sí, qué es lo que no. No, es enorme y por eso yo primero traje una parte más de una explicación sintética, vamos a hablar un poquito rápidamente de cómo se origina todo esto y quiénes eran los partícipes, porque más allá de Jeffrey Epstein, vamos a empezar por eso, quién fue Jeffrey Epstein y por qué tenía los contactos que tenía y por qué los amigos que tenía. Básicamente era un empresario financiero, sale de una familia de clase media, media baja, se hace medio de abajo en un sentido de que miente en el currículum con cosas que eso, con estudios universitarios que en realidad no terminó y Clásico. consiguen un laburo en un banco de inversión y empieza como esa cosa medio, eso, empieza a hacerse de abajo y a trepar y a trepar y a trepar, y empieza a llegar a gente cada vez más grosa hasta que funda su propia empresa de eso, como de asesoría financiera y empieza a asesorar a gente con cada vez más capital y ahí se mete en la filantropía para tener una buena imagen y ahí es cuando empieza a conocer a toda esta gente que vemos en las fotos, como Bill Gates, como todos los grandes empresarios tecnológicos, ahí conoce a Trump en esas galas de filantropía, que se empieza a codiar con los mandamases del mundo y ahí es cuando conoce a quien estamos viendo en la foto, que es Ghislaine Maxwell, que fue su esposa, bueno, sí fue su esposa porque le falleció, pero ella es la única que está presa por el caso Epstein, o sea, es la única condenada por haber sido partícipe del caso Epstein hasta ahora. Eh, ella era básicamente la facilitadora. Además allá de participar en los abusos a menores de edad, ella era la que reclutaba a las pibas. Tenía un rol bastante siniestro. Y algo que me parece muy interesante y de lo que se habla un poco menos es de dónde venía ella. Ella venía de una familia con muchos más contactos que él. Ella venía de su padre, era Robert Maxwell, un empresario, magnate de los medios británico, en realidad de origen checoslovaco, pero después funda su imperio en Gran Bretaña con Pergamon y Mirror Group, el Daily Mirror. Maneja toda una serie de medios, ahí se empieza a codiar con la realeza, que después, bueno, termina implicado el ahora ex príncipe Andrés de Inglaterra, termina implicado con Epstein, pues justamente el nexo viene por este lado, por la familia de ella, por los Maxwell. Y acá empieza, viste que hay esto lo hablamos en privado, hay un tufillo a servicio por todos lados que nunca se termina de identificar. Y yo creo que dentro del caso Epstein, la base del tufillo a servicio sale un poco de acá. Porque el padre de ella tenía vínculos con el Mossad, históricos, y él termina, una de las cosas que dispara, termina de confirmar ciertas sospechas de sus implicaciones con los servicios de inteligencia, es que cuando él fallece, tiene una muerte también, como en todos estos casos, medio misteriosa, en un barco, estaba él solo, se cae del barco, muere ahí, muere en alta mar, y resulta que en su funeral aparecen algunos primeros ministros israelíes,
es en el Monte de los Olivos de Jerusalén, que es básicamente un lugar donde se entierra gente de honor de Estado, y aparecen varios altos mandos del Mossad en el funeral, y es condecorado y etcétera. Y no solo eso, sino que las hermanas le dan condecoraciones. Sí, lo una reconocen cosa como parte de... No le reconocen oficialmente como parte, por eso los vínculos con el Mossad no están, no hay nada, no hay ningún desclasificado que diga él fue parte, pero fue tratado como si lo fuera, fue tratado como un héroe que murió en acción, y las hermanas de Ghislaine, las hermanas de la esposa de Epstein, también emigraron a Silicon Valley, fundaron empresas de software, un buscador que se llama Magellan, Magallanes en cristiano, y Christine, una de las hermanas, funda una empresa de análisis de datos. Esto es de vital importancia porque después entra otra persona que está en la misma, que fueron usados por el FBI. O sea, la familia entera de los Maxwell estaba metida en alguna cercanía con algún sistemas o servicios de inteligencia. Es como eso ya de base hace que todo que sea más dudoso. Después, nada, yo creo que la parte de cómo ellos vos ves, viste que hay 2 documentales, hay un documental sobre él, hay uno sobre ella, que son los que están más a mano, y en todas las biografías, todo lo que encontrás sobre ese caso, la parte donde empiezan con sus perversiones, con todo su esquema de abuso de menores, que es terrible, no parece ser algo, por eso quiero separar la paja del trigo, está todo esto de fondo, nada de eso parece haber instigado esto, o como es algo que ellos tenían una suerte de perversión donde pensaban que por su estatus social podían hacer lo que querían y que nunca iba a haber consecuencias si empiezan con este esquema perverso de abuso, pero después, si hay una implicación de los servicios, es algo posterior, digamos. Es algo que. Sí, pero sí también, o sea, en base a esos abusos, también después sí desarrolla todo un sistema de extorsión a hombres recontrapoderosos, también muy adeptos a abusar de mujeres menores de edad y de mujeres mayores de edad. Total. Y por eso, y esto también lo hemos hablado ya. Ser un perverso y ser un extorsionador. De perverso. Total. No, y viste que esto lo hemos hablado, es el modus operandi más básico del mundo de los servicios de inteligencia, es este tipo de extorsiones. Lo hemos hablado con la CIDE incluso. Era como de sus métodos más básicos, era este tipo de extorsionamientos. En este caso agravado por un montón de agravantes, ¿no? Bueno, pero para volver a la base, que también es significativo de todos los vínculos que tuvo después, pensar que Epstein ya en el 2006 es imputado por explotación sexual, por solicitud de prostitución con menores. 2006. Pasa un año y poquito, creo que es un año y un mes en Cana, ya a los 3 meses le dan libertad condicional, ya decían que a los 3 meses salía y entraba como quería, y ahí también hay un fiscal que en ese momento declara, un fiscal que en ese momento estaba siguiendo el caso, que declara, yo creo que este tipo es una herramienta de algunos servicios y por eso lo tratan como lo tratan. Ya también en ese momento están ese tipo de registros. Y bueno, después lo que conocemos es, o sea, cuando salta al conocimiento público el caso Epstein es en el 2019, que es cuando lo encuentran muerto con un montón, o sea, primero va en Cana, después lo encuentran muerto al poco tiempo, muere en agosto de 2019, que es la causa oficial de muerte-suicidio, pero hay unas irregularidades con que había un montón de... Ya lo habían encontrado medio inconsciente un mes antes y ya le habían tomado recaudos para justamente que no se mate, y lo que pasa es que justo ese día los 2 guardias que cada 20 minutos tenían que estar ahí se quedaron dormidos, justo ese día la cámara de seguridad falló durante 10 minutos, justo ese día, y todo dio para que él estuviera solo y para que él apareciera muerto ese día de agosto del 2019. Y bueno, de ahí empiezan todas las conspiraciones. Esto también en su momento para lo que era el trumpismo, medio que les confirmaba, o sea, para la base QAnon era como la confirmación de todas sus conspiraciones, de que había una élite filodemócrata, porque estaba muy metido Bill Clinton, uno de los grandes amigos de Epstein era el matrimonio Clinton. Entonces también esto confirmó un montón de conspiraciones que venían de ese lado, que venía de ese palo. Y después, lo que es interesante es que esto lo hablamos el año pasado, que es que acá arranca la cronología hasta los archivos de hoy. Lo que pasa es que a Trump se le vuelve en contra la narrativa, que lo hablamos el año pasado. Porque Trump... Él prometía abrir estos archivos y de golpe estaba engrampado. Y además que toda esa lógica de QAnon, del Pizzagate y todo, era una acusación específicamente al Partido Demócrata de tener una red de pedofilia. Y finalmente, tanto promete, vamos a abrir los Epstein Files, y al final tuvo que apretarlo el Congreso. Además, eso lo seguimos con Viole bastante.
el año pasado, el Congreso tuvo que determinar que salieran los archivos. Sí, sí, hubo un apriete grande que primero empieza por los demócratas y después incluso se le suman los republicanos, que eso es interesante. Y lo que hablábamos de que por primera vez desde él, o sea, Trump venía manejando la narrativa virtual hace años, esta cosa que también venimos hablando, de toda esta memética, 4chan, Reddit, después 4chan, etcétera, de toda esa alt-right que habitaba esos foros, la venía manejando como él quería y de repente acá, después de cuando asume y no libera los archivos, ahí es que se le vuelve en contra. Y ahí es la primera vez esta, en febrero de 2025, largan los primeros archivos, ahí ya está Pam Bondi, que es un personajazo, Pam Bondi. Pam Bondi es la fiscal general de la nación que nombra a Trump, que hoy está más trumpista que nunca, que es la que está a cargo del caso. En ese momento lo que pasa, y volviendo a lo que hablamos de la muerte de Epstein, es que cuando liberan el video de la muerte, el video de la supuesta muerte, sale metadata de que el video está editado. Entonces ya ni siquiera es confiable lo que largan desde el Departamento de Justicia. Y ahí empieza toda esta bola. Ahí, ¿se acuerdan? La parte, también está la parte de cuando Elon Musk dice Trump está en los archivos y por eso no los quiere liberar. Y Bannon sale y dice hay que deportar a Elon Musk. Y se empiezan a tirar entre ellos. Esto fue toda una guerra por Twitter. Exacto, toda esa guerra tuitera. Y ahí es cuando termina, en julio del año pasado, entrando a la Cámara de Representantes, esto que se llamó la Epstein Files Transparency Act, es la ley de transparencia para liberar los archivos, donde establecía en noviembre se aprueba la ley, se establece que hay que liberarlos en 30 días, que tiene 30 días para liberarlos. Claramente es algo que no pasó, hubo 2 drops hasta ahora, el último fue el más grande de todos, que fue el que revela todos estos nexos, y ahora hace poco, que vamos a hablarlo ahora en un toque, ayer de hecho hubo un interrogatorio a Pam Bondi por cómo está manejando el Departamento de Justicia la información. Pero nada, si querés vamos a las conexiones que nos interesan. Sí, a mí me interesa cómo entran, bueno, estos arquitectos de las nuevas derechas que explican muchas cosas sobre, bueno, mucho de lo que hablamos hoy y todos los programas en Mate. Por acá alguien decía en el chat que eso es precisamente el objetivo, que no se pueda diferenciar del todo qué es verdad y qué acá, el Fermay decía, otro signo de época, embarrar la cancha para que se deje de distinguir verdad de mentira, que es algo que el mismo Steve Bannon plantea. Vos tirás ruido todo el tiempo, que no se pueda diferenciar la señal, embarrar la cancha de mierda y que nada pueda, que todo sea pasible de ser verdad y a la vez todo sea pasible de ser una fake. Entonces, la verdad deja de existir. No, y de hecho la IA ahora también es lo que hoy lo hablamos un toque, pero lo que pasa es que ahora la gente está memetificando el caso. Entonces de repente está lleno de fakes, de fakes inspiradas en fotos con Epstein falsas de gente que no estuvo. Entonces ya le agrega más ruido a donde ya hay ruido, que ya en la liberación hay cosas que son falsas, o dentro de los archivos hay cosas que son falsas por lo que hablamos antes, se le suma una capa de desinformación en Twitter, en las redes, en Truth. Bueno, y sí, también lo que hablamos, ¿no? Creo que fue lo primero que hablamos, que es el mejor lugar para esconder un árbol es un bosque. Siempre es toda la parte más dura, la parte más real, la parte más mundana, que es esta red de perversos abusadores, termina tapada por todo este tipo de cosas. Pero bueno, vamos, si querés, a Steve Bannon, justamente. Porque dentro de los Epstein Files se ha revelado, ya era sabido igual que eran cercanos, pero se ha revelado que mantenían una correspondencia, no te digo que cotidiana, pero se escribían muy, muy seguido. Y que Bannon estaba, esto ya se venía diciendo, él venía laburando una suerte de contradocumental. Él ya tiene 15 horas grabadas de Epstein, de las que salieron varios recortes. Tiene 15 horas grabadas de entrevista donde trataban de hacerlo quedar bien. Había una cosa donde ya en ese momento, antes de que muera Epstein, se estaba haciendo el documental, se estaba realizando, el que después salió en Netflix. Entonces ya había un intento de Bannon de resarcirlo de alguna forma, de reintegrarlo a la sociedad, que de hecho... Noam Chomsky le da consejos en el mismo sentido, ¿no? Lo que es una locura. Pero parte del intercambio que hubo con Chomsky también tenía que ver con cómo hacer que su imagen cambie. Pero nada, eso otro aparte. Volviendo a Bannon, está también la cuestión del Papa como adversario. Bannon es el que en un momento le dice tenemos que derribar a Francisco, y que Francisco es el enemigo en la guerra cultural. Que nosotros en ese momento era lo que se decía, era lo que identificábamos, ¿viste? Pero... es muy loco que era tan lineal, ¿no? Como que Bannon lo veía de esa forma. Sí, uy, ¿se colgó Santi o yo? Se colgó. ¿Estamos? Santi. Ahí volvió. Pero sí, aprovecho.
como sigue como revisitándose y haciéndose un poco más grande también la figura de Francisco, incluso con este caso que yo por lo menos no me la vi venir, no me imaginé que había una conexión y de golpe aparece Francisco en el eje del caso. ¿Estamos? ¿Ahora volví? Sí, sí, sí. Perfecto. No, y lo que sí es un fake, lamento decirlo por si alguno entró, es la parte del hackeo desde el Vaticano. Eso No lo hizo lamentablemente no pasó. Francisco. Viste que corrió la noticia de que el Vaticano había hackeado. Eso, Sí. eso no es cierto, hubiese sido hermoso. Por y eso, bueno, incluso también en cosas había... propositivas, cada uno agarra el caso y todo lo que circula para creer lo que quería creer. Y capaz lo que quería creer es tipo, qué capo Francisco, yo soy argentino, como él. Total. Y también está lleno de información que no es verídica. Sí, sí, para todos lados corre. Y también esto me pareció fabuloso. Lo que hablábamos antes, ¿no? Bannon siempre como este ideólogo de un populismo que trasciende las izquierdas y las derechas, y en esa línea se jactaba con Epstein de que él aconsejaba a líderes ultranacionalistas de todos lados, a Matteo Salvini, que es el que era cercano, es de la Lega, pero cercano al movimiento 5 estrellas, que son los que inventan todo esto de la élite, la casta y etcétera, de Orbán, de Farage en el Reino Unido, y discutían de cómo usar criptomonedas para financiar una coalición nacionalista populista en Europa, incluidos ciertos fraudes con criptomonedas. O sea, ya estaban viendo cómo inventar guita de la nada para financiar a estos partidos en Europa. Él siempre tuvo una cosa muy anti-Unión Europea, ¿no? En la línea Bannon. Y acá también llegamos a algo muy interesante, que es la línea Epstein como gordo forero, gordo gamer, que tenía un poquito de Como, ambas. sí, Es decir, no solo, o sea, es era decir, el financista en realidad de esos foros, ¿no? Como también lo hablábamos hace un ratito, ¿no? Con otras noticias, pero eh, la lógica en la que todos tenemos estos sesgos imposibles y en la que se exasperan determinados sentimientos de odio, de desconfianza hacia ciertos grupos que te marcan como el enemigo o el responsable de ciertas frustraciones que tenés, no es que es casual, que pasa porque se te ocurrió, sino que hay unos arquitectos, unos digitadores que tienen muchísimo más poder que nada de lo que podamos imaginar, y que con el caso de Epstein como que salió a la luz, quedó muy en evidencia ese funcionamiento que nos llevó al estado actual de cosas en el mundo, no en Argentina con Milei. sí, sí, yo creo que él fue un instigador. ¿Viste cómo es esto? No hay pruebas de que él haya financiado nada. Hay pruebas de que él se juntó con Christopher Poole, con Moot, que es el fundador de 4chan, y que justamente cuando habían cerrado un foro por una cuestión de discursos de odio, y después de juntarse con Epstein, abre el foro, el tablero que se llamaba Poll, que era políticamente incorrecto, donde justamente después termina siendo el semillero de lo que fue QAnon, lo que fue el Gamergate, lo que fue todo ese tipo de propaganda ultraderechista. Claro, que lo que tenía ese poll era que no había moderación, o sea, no había nadie Exacto. borrando, moderando o sacando mensajes de odio extremo o que inciten a la violencia o lo que fuera. Entonces ahí Que de hecho no después, es ni sí, siquiera sí. generás el caldo de cultivo, lo provés, se los regalás el caldo de Sí. cultivo para que crezcan esas expresiones. Fue exactamente eso. Después hay gente que tiene teorías de lo que le dicen astroturfing, que eso después ya también es medio intangible o ¿Qué incomprobable, es que eso? es esto de astroturfing sería como sería generar un discurso, o sea, tirar un montón de fakes o de eso, no te digo bots, pero sí, o de bots o de trolls que generen un discurso y en base a eso hacer que exista, hacer que la gente lo imite. Está todo, bueno, justo estamos llegando a alguien que está muy en esa línea, porque es un poco teoría de la mímesis. Viste que uno de los grandes cultores de la teoría de la mímesis es Peter Thiel, que es el próximo personaje que tengo en la lista de personajes a abordar Aterrador. rápidamente. Sí, si queremos, ahí lo tenemos justamente con el Donaldo. Pero Peter Thiel tiene la teoría esta de la mímesis, que está basada en un antropólogo que le gusta a él, que si no me equivoco es René Girard. Donde justamente esto del astroturfing tiene que ver con la gente empieza a imitar lo que ve, entonces genera esta demanda por estos discursos. O sea, los hace existir para que después los imiten. A eso va. Y por eso eso es en distintos niveles. Es ese huevo o la gallina. No se sabe si estuvo antes la instigación o si se generó solo y después se fomentó. Pero bueno, yendo a Peter Thiel, cofundador de PayPal junto a Elon Musk, obviamente, de ahí salen los dos. Y es el fundador de la empresa de Big Data Palantir, que hoy en día está muy en boga, se está mencionando mucho por ICE, porque ICE implementa sus soluciones. Es básicamente una empresa que te vende entrecruzamientos de datos, Big Data, análisis de datos
y generar resultados a partir de organizaciones de unas masas de datos gigantescas, enormes, pensados sobre todo para gestión de gobierno, y es proveedor de básicamente todas las agencias de seguridad y servicios de inteligencia de Estados Unidos, incluyendo ahora ICE, y que ya le vende sistemas de reconocimiento y rastreo de inmigrantes con inteligencia artificial, literalmente el Immigration OS, y es la persona que está atrás de todos esos sistemas. Y con Epstein tenía también una correspondencia frecuente entre 2014 y 2019, que es cuando muere Epstein, o sea, hasta el final eran amiguitos, y los dos estaban medio en la misma línea de, también, línea un poco Bannon espiritualmente, de celebrando el Brexit, celebrando esta cuestión de un retorno antiglobalizador, porque viste que también Peter Thiel está en esta línea que dice que ve el anticristo en el mundo, que Greta Thunberg es el anticristo, pero toda la línea del anticristo. No, es que el anticristo él lo toma de Carl Schmitt, el filósofo filonazi. Él lo toma de Carl Schmitt, que habla del anticristo como un mundo que perdió a Dios, un mundo ultraliberal que perdió a Dios. Hay como una cosa, es como una figura simbólica, pero Peter Thiel está obsesionado con la narrativa del anticristo. Este es un personaje bueno. Y generan unas empresas que controlan todo lo que existe, incluso controlan el comportamiento de los humanos, y a la vez son unos lunáticos completamente místico-conspiranoicos. Es como lo peor de todos los mundos. Pero vos sabés por qué Palantir se llama Palantir. Esto es como las referencias de Elon Musk. Palantir es Señor de los Anillos. ¿Era los Son las piedras de la visión. Sí, ¿qué era? Son las piedras de la visión, donde veían el futuro o lo oculto. Es un sistema de vigilancia. Sí. Es como ponerle y es también el Gran Hermano y el Panóptico, y es todo. No, es terrible, pero digo que hasta la referencia sea de la cosa más nerda. Digo, Elon Musk tiene un poco esta cosa, ¿viste? De que le pone nombres de... o está obsesionado con crónicas marcianas, o mandó algo al espacio con algo de Douglas Adams. Es un nerdo que está obsesionado con destruir el mundo de alguna forma, ¿no? Tal vez no sé si se está dando cuenta. Pero bueno, después otro nexo interesante es que justamente Epstein le dice a un ex primer ministro israelí, a Edu Barak, con el que tenía una relación también bastante cercana, le dice, deberías chequear la tecnología que tiene acá Peter, la verdad que está repiola, la verdad que podrías integrarla y implementarla en Israel, de formas que tal vez son bastante evidentes. Y ya también ahí hay un nuevo nexo de Epstein con los servicios, con gente cercana, porque en realidad Dubarak no fue servicio de inteligencia, pero fue primer ministro, fue vice de Netanyahu, fue jefe del ejército y creo que fue ministro de defensa. O sea, no era un moco de pavo, era un primera línea. Y después también tuvo... y además Israel también tiene una historia tremenda de desarrollar precisamente herramientas de espionaje y extenderlas o exportarlas al mundo. Acá mismo era Pegasus acá el software que vendían, creo, si mal no recuerdo, hace unos años. Acá lo hablamos, sí. ¿Te acuerdas que hablamos? Y obviamente en esa interacción con Estados Unidos, interacción no sé si decir imperial o si es muy cliché decirlo, pero bueno, está todo acá evidenciado en este caso, es impresionante. Sí. Y después eso, me acordaba también que Epstein tuvo viviendo en uno de sus departamentos a un asesor de Barak, que también era un veterano del Mossad. Así que ya ese nexo está claro. Lo de siempre, no hay papeles. Esto es todo hechos, lo que no hay es papeles que demuestren nada, ningún nexo concreto donde trabajase para una agencia de inteligencia, etc. Pero hay cositas cercanas. Y ya para ir cerrando, porque es un tema inabarcable, yo te juro que estaba... Es inabarcable, no, es imposible, además son cosas muy complejas. Y además todas estas temáticas son muy mundo pibardo. O sea, todo esto sí. Puntualmente de los foros y el espionaje y todo, es como... y las conspiraciones, ni hablar, a mí me queda muy lejos. Sí, lo entiendo. Vengo a cumplir ese rol. Es un poco... Santi el último pibardo. De las pibardo. Sí, total, además Facu es nuevas masculinidades, así que... No, es verdad. Pero bueno, pasando tal vez a una nota que esta solamente me parece que habla mal y un poco hipócrita de nuestro colega Elon Musk. Que Elon Musk... básicamente, acá trajo una foto de sus orígenes con Peter Thiel para recordarlos, para verlos juntos. Ay, amo a Elon Musk con alopecia, me da la vida. Con la mandíbula reducida y la alopecia. Pero es que ese es el famoso meme que es tipo, no sos feo, solo sos pobre, porque después se arman de nuevo. Che, hay que decirlo, mirá el colmillito de Peter Thiel. Ya había algo vampiro, ¿no? Con esto no lo hablamos, pero lo del plasma y todo eso. Asusta. Ya había algo medio... El physique du rol. Bueno, más allá de lo lombrosiano. Sí.
Sí, aparece Epstein, perdón, aparece Musk en los archivos de Epstein y viste que él decía, no, a mí me invitaron, pero yo no quise ir, y todos los archivos revelaron que era lo opuesto, era Musk pidiendo ir a la isla y que no terminaba yendo, no se sabe si fue, de nuevo, no hay registros, pero hay varias, creo que son 3 mails donde explícitamente dice, che, ¿cuándo es tu fiesta más salvaje? Es uno. El otro es en uno que Epstein le dice, van a venir una gente muy interesante de la ONU, gente muy, muy interesante. Musk le responde, no, yo soy un empresario muy laburante, para esta época del año, si no es una fiesta no voy. Y Epstein le responde, tranquilo, vení, no va a haber ninguna de 25, pensás que soy retrasado, le dice Epstein. Y después le tira uno más de cuándo podré ir a visitarte, le dice Musk, y después no hay registros de que haya ido, hay registros de que había una cita apuntada que no sabemos si fue, y hay unos mails de pidiendo ir, pero no sabemos si fue. No, medio que él rogaba para entrar al club y no lo lograba. Sí, 100%. Eso se siente que no lo querían dejar entrar al club de violadores, que es terrible, todo terrible. Y después tengo, bueno, para ir cerrando, la conexión argentina, brevemente, hay un par de apariciones. Bueno. Está Giordano con un par de transferencias que le hicieron a Giordano por $500, que es una suma que parece mísera para lo que manejaba esta gente. No, recordamos, Roberto Giordano, fallecido ya, era un peluquero célebre, sobre todo durante los años 90, primeros 2000, que hacía desfiles famosos en Punta del Este y en Pinamar y demás, y que aportó muchísimo a consolidar el concepto de Lolita acá en Argentina. Y Lolita eran unas adolescentes, obviamente menores de edad, un montón hoy son modelos reconocidas, que eran, bueno, también a través de las revistas también, de gente, caras y demás, todas las revistas, bueno, de ese estilo, una lógica de sexualización y de atribuirles una edad mayor, a la vez que remarcar que son niñas que tienen 15 años, que mira qué chiquita y qué puta, básicamente, y aportar a esa, por lo menos a esa cultura de la violación, esa cultura de la pederastía. Obviamente que esto hay que investigarlo, tener unas transferencias de $500 no significa necesariamente que haya acercado menores a ese emprendimiento de la pedofilia, pero sí que, por lo menos en la retórica, hay algunos lazos para prestar atención. No, y parece que coinciden con un momento en que parece que Epstein vino a Punta del Este, que era un lugar donde Giordano hacía sus desfiles. Parece que coinciden ciertas fechas con la transferencia y con ciertos planes de viaje de Epstein. Pero no está, de nuevo, nada está confirmado. Solo lo que aparece en los archivos son las transferencias bancarias, ¿ves? Las transferencias. Y después, otro que aparece es nuestro amigo Fred Machado. Conexión para venderle a Epstein Argentina vuelve al mundo. ¿Viste? Impresionante. Conexión para venderle a Epstein un avión Gulfstream, y después también parece que hay unos archivos donde unos contratos que no se sabe por qué los tenía Epstein, pero son de una guita que pidió prestada a Machado para comprar otro avión. Pero los tenía él. Se ve que alguna guita le manejaba o algo. No, y el tipo, además de narco, intervenía en el negocio de los aviones. No sé si era una fachada, y si esto mismo será una fachada, no lo sé, es imposible saber. Pero estaba con el tema de los aviones, Fred Machado también. Sí, por eso. Y siempre es con aviones que aparece. Y después tenemos algo que también es un dato de color, pero aparece el dato de un amigo financista de Epstein que le escribe y le cuenta que su peor inversión fue poner guita en los bonos y el cambio argentino durante el gobierno de Macri, 2018, que perdió arriba de un palo verde. Y con esto llegamos al final, llegamos a la actualidad. Algo que pasó ayer 11 de febrero, la fiscal general Pam Bondi, de la que hablábamos antes, formalmente fue interrogada por el Congreso por irregularidades, o lo que se asumen irregularidades, por el trabajo del Departamento de Justicia. Dentro de su defensa, ella dijo que Trump es el presidente más transparente de la historia y que no hay registro que haya cometido ningún delito, que es verdad que los archivos que largaron hasta ahora, no hay, de nuevo, Trump aparece un montón mencionado, no aparece nada directo, no aparecen mails directos, no aparece nada. También todavía, en contra de la Transparency Act esta que pasó del Congreso, todavía no se liberaron los archivos. O sea, todavía nos falta liberar la mitad, más o menos. Otros 3 millones de archivos faltan. Entonces andás a ver qué hay ahí, andás a ver por qué lo están demorando, andás a ver qué partes van a estar redactadas, esto de qué partes van a estar tachadas, que eso fue una de las cuestiones. Una de las cuestiones es que no están protegiendo a las víctimas. Muchos de los nombres de las víctimas salieron a la luz porque no estaban propiamente tachadas, y muchas cosas que estaban tachadas eran nombres de personas que eran o copartícipes o amigos de Epstein o o sea, eso, estaban más cerca de victimarios que de víctimas y estaban tachadas presuntamente para protegerlos, que es lo que probablemente pase con la segunda tanda de archivos.
Y creo que lo último que se liberó fue justamente, después de todo esto, pudieron acceder a los archivos de la Cámara de Representantes, tanto demócratas como republicanos, accedieron a 6 nombres que pertenecían a co-conspiradores o partícipes, y ahí salieron unos nombres, 6 nombres, que acá me pareció una particularidad nada más, es la última imagen que traje, porque había uno que tenía un nombre muy cercano, ahí creo que no se va, hay que checarlo un poquito. Es el caso de estos días, sí. Sí, bueno, salió justamente, tal vez Epstein, la guita de Epstein crece, su patrimonio crece cuando empieza a laburar con Wexner, que es uno de los que estaba, pero apareció un tal Nicola Caputa, que me pareció muy particular, porque no se sabe quién es, y es un posible político italiano, según los medios. Yo solo quiero creer, solamente voy a decir eso. No sabemos qué va a pasar con eso, pero también lo estuve buscando, y existe un Nicola Caputo, como parte del honorable, no me acuerdo qué consejo italiano. Así que hay un Caputo implicado, no sabemos si es el nuestro o es otro. Se ramifican los Caputos impresionantes, se ramifican por todas partes. Bueno, Santi, de hecho, me extraña que no haya aparecido otro. Sí. Sigamos este tema porque se van a seguir, van a seguir apareciendo cosas. Déjenle un like al video, suscríbanse al canal si están viendo este video en el vivo o si lo están viendo después. Santi Martínez Cartier, es un orgullo, como siempre, para estas agendas tenerte en mate con todo este 2026, Santi. ¡Vamos arriba! ¡Vamos arriba vos! Bueno.